Manu, creo que tienes el micrófono apagado. A ver, si yo antes... Un momentito. Un momento. Use. ¿Ahora? ¿Se oye ahora? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Pues es que aquí me sale como que me da fallo. Bueno, vale. Si se oye, perfecto. Seguimos. Entonces, lo que os decía. Son cosas de este estilo. Estudiar el crecimiento de la siguiente función. Demostrar que la ecuación tiene, esto es típico, una única raíz real, ¿vale? Luego otros te pone que demuestres que al menos tiene una, ese tipo de cosas, ¿vale? Todo eso se hacen con unos teoremas que tengo por aquí, que son el teorema de Rolle, el de Bolzano y el del valor medio, ¿vale? Aquí hay algunos sacados puramente de internet. Y lo que hay que saber un poco, todos funcionan igual. Cada uno dice una cosa, vamos a intentar entenderlo un poco gráficamente y verlo aplicado. Pero fijaos, en el fondo la cosa es la siguiente. Lo que hay que ver es qué me piden que cumpla mi función, ¿vale? Y qué obtengo a cambio. Es decir, por ejemplo, el que se utiliza muchísimo para esto de las raíces, que demostrar que tenga, o sea, no olvidéis una cosa, y es que el hecho de que tengas una raíz, lo que implica es que cortas al eje de las X. Esto es una raíz. ¿Vale? Eso es una raíz, ¿de acuerdo? El cortar aquí. Si tienes más de una, obligatoriamente en algún momento deberás bajar. O, si bajas, deberás subir. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando me dicen que demuestre que tengo una única raíz, o sea, que al menos tengo una raíz, me están diciendo esto. Cuando me dicen que demuestre que tengo una única raíz, lo que me están diciendo es que no pase esto, es decir, que no tenga máximos ni mínimos, ¿vale? Es decir, sucede esto y además sé que nunca vuelve a bajar. O sucede esto y además sé que nunca vuelve a subir. Eso es lo típico, ¿vale? Entonces, fijaos. Lo que me dice el primer teorema importante, que es el de Rolle, dice, es una función continua en un intervalo cerrado, ¿vale? Derivable, no me importa que no sea derivable en los extremos. Es decir, podría tratarse una función que hiciese así, ¿vale? Tuviese aquí hueco y aquí hueco, ¿vale? Y me valdría, porque esta función es continua. Bueno, no, miento. Tendría que ser, perdón. No, estoy diciendo mal. Imaginaos que hace... A ver, que esta no sería... Imaginaos que hace así. Es decir, aquí hay unos picos donde no es derivable en estos extremos, pero la función sí es continua, en un intervalo cerrado AB, ¿vale? Entonces dice, si eso sucede tal que f en A es igual a f en B, es decir, estos dos son iguales, ¿vale? Entonces existe al menos un punto del intervalo tal que la derivada es cero. Es decir, si la función es continua en este intervalo cerrado y tienes y estos dos valores son iguales, ¿vale? Entonces tengo un máximo o un mínimo, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso es lo que me está diciendo. Fijaos, cortaría dos veces. ¿De acuerdo? Eso es lo que me estaría diciendo este teorema, ¿vale? Ahora lo vamos a ver aplicado, pero con esto, es decir, si yo al final si primero veo que mi función es continua, segundo veo que es derivable, casi siempre en vuestro caso van a ser polinomios, por tanto son continuos y derivables ya per se, ¿vale? Entonces me dice que existe al menos un punto donde la derivada es cero, es decir, esto o esto, ¿vale? Con lo cual voy a cortar dos veces, ¿vale? Esa es la historia, ¿de acuerdo? Eso es lo que me está diciendo el teorema de Rolle, ¿vale? ¿Entendido? O sea, tenéis que ver la parte de las premisas, que es el principio, y lo que sucede. Es decir, si continua en el cerrado, derivable
en el abierto y además f de A es igual a f en B en los extremos, entonces deduzco que tienen un máximo o un mínimo. Eso es lo que me dice. ¿Vale? ¿Está claro? Ese sería el primero. Hay que tener en cuenta. Luego los utilizaremos. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo los utilizamos. Luego, el teorema también a veces la amplía del valor medio de Lagrange. Dice, si la función es continua en intervalo cerrado, además es de izquierda a derecha, es decir, no me vale esto. Que esto sea B y esto sea A, ¿vale? A tiene que ser más pequeño que B, o sea, hacia la izquierda, ¿vale? Y derivable en el abierto nuevamente, entonces existe un valor C donde se cumple esto de aquí, ¿vale? Un poco lo que veamos, que existe ahí la derivada. Aquí fijaos que lo que no me exige es, como el teorema del Rolle, pero no me exige que los valores sean iguales en los extremos, ¿vale? Esa es la historia. Entonces, sí, existe una derivada, pero puedo hacer así, ¿vale? Puede ser esta, puede ser esta, ¿vale? Aquí ya, perdón, puede ser esta, puede ser esta, puede ser cualquier tangente de eso, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo tenéis gráficamente, ya digo, hay que ver las condiciones, pero son esas, es decir, f es continua, me pide, fijaos, a ver si puedo poner los dos a la vez. Sí, vale. Continua derivable, me pide lo mismo, continua y derivable, y no le exigimos que sean iguales, ¿vale? Entonces existe el valor C, donde tiene, o sea, existe una tangente, lo que pasa que ya no tiene por qué ser cero, ¿vale? ¿De acuerdo? Esa es la historia, ¿vale? Lo veremos luego aplicado, esa es la historia. Vamos a ver. Vale. Por ejemplo, mirad, vamos a verlo. Acabamos de ver con un ejemplo. ¿Veis? Dice. Ejemplo de esto. Luego pasamos a los de lavado. Dice, hallar el punto de curva de esto de aquí en el intervalo 0, 1, tal que la tangente a la curva en dicho punto sea paralela a la ecuación que une el extremo del intervalo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué me está diciendo? A mí me dan un intervalo. Me dan un intervalo con una función que yo no sé cómo será, pero me dan su intervalo, ¿vale? Me dan su intervalo y entonces lo que tenemos que hacer es calcular el punto donde existe esa derivada de ahí, ¿vale? Con lo cual lo que tenemos que ver es si la función es continua y si es derivable en ese punto, ¿vale? Esa es la historia. A ver, espera, que enciendo. ¿Me entiendes? Un momento, voy a encender el cañón. Sí, ya se enciende. Espera, que estoy encendiendo el cañón. Estamos viendo los teoremas, unos teoremas que... Un momentito. Vale. Entonces, lo que os decía. Me dicen, primero, hay que ver si es continua, si es derivable. Esta función, ¿vale? Es un polinomio. Aunque vaya raíz de... Ojo, no está la raíz dentro, ¿eh? Aunque vaya raíz de 3, ahí, ¿vale? La función es un polinomio. Por tanto, los polinomios, por definición, son continuos y derivables. Es decir, cumple con las condiciones. Entonces, me dice que existe un punto C en este intervalo, ¿vale? Aquí existe un valor C que cumple esto, ¿vale? Es decir, que cumple que la función, o lo que es lo mismo, vamos a ver si lo hago bien. Espera, voy a hacer un dibujillo mejor. No, este es x cubo, sí, será algo así, imagino. A ver si puedo... Voy a coger un trozo de la función que haga, por ejemplo, así, y de aquí hasta aquí, ¿vale? Esto es A, esto es B, esto es f de A, esto es f de B, ¿vale? Entonces, lo que me dice el teorema es, si es continua en este trozo, es derivable en este trozo, y sé que lo es porque es un polinomio, hay un punto C que cumple lo siguiente. Fijaos lo que pone aquí, y es que este menos este, partido por este menos este, es decir, B menos A, es igual a la derivada en ese punto, ¿vale? Lo que es la tangente. Es decir, vamos a verlo al revés, cuando me están pidiendo el punto C, lo que yo hago es calcularme esto. Yo derivo esta función y me queda 3 raíz de 3, perdón, no, a ver, 7 raíz de 3 x cuadrado más 3. Esta es la derivada y lo pongo en el punto C, por tanto me queda esto. Esto es esta parte de aquí, ¿vale? Y ahora sustituyo aquí
por el 1 y por el 0. Por el 1 me queda raíz de 3 más 3 y por el 0 me quedará 0. ¿Vale? ¿De acuerdo? Con lo cual, aquí lo que tenemos es, utilizando esta ecuación de aquí, sería que esto de aquí, ¿vale? Todo esto, lo que tenemos explicado aquí, es decir, 3 raíz de 3 c cuadrado más 3 es igual a ¿quién? A f en b. F en b hemos dicho que era esto, raíz de 3 partido por 3. Menos f en a, que es 0, partido de b menos a, 1 menos 0. ¿Vale? Es decir, 3 raíz de 3 c cuadrado más 3 es igual a raíz de 3 más 3. Esto se va, ¿vale? Y de aquí sacamos ya esta ecuación, ¿vale? Pues este es el valor que me están pidiendo, es decir, haya el punto de la curvatura en el intervalo tal que la tangente a la curva de dicho punto sea paralela a la cuerda que une ambos intervalos. Pues eso es, ¿vale? Que es lo que me dice el teorema este. ¿De acuerdo? Eso sería. Pero fijaos sobre todo, este sale muchísimo menos. Sale más, ahora vamos a ver de las raíces, ¿vale? El teorema de valor medio que veremos ahora. ¿De acuerdo? Pero vamos, sería esto, sí. O sea, fijaos, el paralelismo, lo pongo otra vez. ¿Veis? Aquí está. Es decir, me dice que, aquí se ve casi mejor, en un intervalo cerrado, la función es continua, en el abierto es derivable, ¿vale? Entonces, existe un c tal que la derivada, la pendiente, es paralela a la línea que une A con B. Eso es, ¿vale? Fijaos que es simplemente una aproximación o sea, un caso particular del teorema del valor medio. En el anterior lo que decíamos era lo mismo. Es decir, si esto era A y esto era B, me decía, si f de A es igual a f de B, entonces la derivada es 0. Claro, si yo aplico este teorema, yo diría f en B menos f en A, B menos A. Como estos dos son iguales, acordaos que este es el teorema que estamos viendo. Como estos dos son iguales, esto sería 0 entre B menos A, 0. O sea que el teorema de Rolle es una aproximación del de Lagrange. Una aproximación, un caso particular, ¿vale? Donde la línea esta, efectivamente, es paralela, pero en horizontal. Aquí vale para cualquiera, ¿vale? ¿De acuerdo? Para cualquiera de ellas. O sea, es decir, siempre puedo calcular una tangente a la línea que une estos dos puntos, ¿vale? Siempre y cuando la función sea continua y derivable en ese intervalo. Eso es lo que me viene a decir, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿De acuerdo hasta ahí? Esa es la historia. O sea, tenemos recapitulo un poco ahora quizá viendo el ejemplo. Tenemos, espera, a ver si voy para atrás. Tenemos el teorema de Rolle, ¿vale? Lo que os he dicho es igual que este, continua tal, y los dos son iguales, entonces la recta es horizontal. El de Lagrange, que ya la recta no es horizontal, ¿por qué? Porque no le exigimos que los dos sean iguales, ¿vale? Pueden ser diferentes, y que, o sea, que las dos íes, que las dos alturas sean iguales, implica horizontal, ¿vale? Esto, si en el caso de que no tengan que ser iguales, lo que implica es que puede ser esto o esto, ¿vale? Es una generalización, por decirlo así, ¿de acuerdo? Vale. Ahí hay un ejercicio más. Y creo que está aquí, sí. Aquí lo tenéis, ¿vale? Aquí está, ¿vale? Visto en un dibujillo. Teorema de Rolle. ¿Vale? Función continua, función derivable, los dos son iguales, pues ya está, pues existe una paralela a esa, ¿vale? Este, por ejemplo, no lo cumple y este tampoco, ¿vale? Este sí que es importante. Este también se utiliza mucho, el de Bolzano. Nos hemos visto Lagrange, Rolle, Bolzano, muy importante. Dice que la función sea continua en el intervalo AB. Perfecto, como siempre. No le pedimos que sea derivable, solo continua. Me dice que si el signo de A en f de A es distinto del signo en f de B, ya no el valor, sino el signo, lo que me dice es que hay un punto intermedio donde la función vale 0. Es decir, si aquí la altura es 2 y aquí es menos 5 y tengo que ir de 2 hasta menos 5, por narices tengo que cruzar por aquí. Y este es el punto C donde la función vale 0. Es decir, hay una raíz. ¿Vale? Eso es lo que me viene a decir. ¿De acuerdo? Es decir, repito, que sea continua. ¿Qué pasa? Hombre, lógicamente, si la función es continua, si hace así y de repente hace así,
Pues claro, cambia de signo. Este valor no es el de este, pero no pasa por ahí. Por eso le exigimos que sea continua. Derivable o no me da igual, porque puede tener un pico, lo que le dé la gana, pero que sea continua. Entonces, si es continua en ese intervalo y en un extremo el signo es diferente, al otro puede ser así o al revés, entonces esa función pasa por el eje, corta el eje X y entonces tiene una raíz. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esa es la historia. Lo vamos a aplicar ahora mismo para ver el cálculo de demostrar que tiene una raíz. Pues se demuestra con esto. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver con los teoremas, ¿vale? Entonces, quedamos con el de Rolle, Lagrange y Bolzano. Rolle, f de A igual a f de B. Lagrange, más general, f de A no tiene que ser igual a f de B. Y en el caso de Bolzano me da igual que sea derivable, pero el signo de f de A es diferente del signo de f de B. ¿Vale? O sea, fijaos que todo se basa en estudiar en los extremos y que cumplan las condiciones. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, aquí lo tenéis. El de Rolle, que hemos visto, y el de valor medio Lagrange, ¿vale? Este es el valor medio Lagrange, que también se conoce. Son los tres que tenemos gráficamente. Bolzano, Rolle y valor medio o Lagrange, ¿vale? Vamos a hacer los ejercicios y lo vais a ver ahora. Aplicar los ejercicios es una chorrada. O sea, es más difícil entenderlo que aplicarlo. Mira. Vamos a ver, lo que preguntan es esto. Este es el típico problema estrella. Dice, justificar razonablemente que la gráfica tiquití, no hay que representarla ni de lejos, está elevado a 15, corta al eje X al menos una vez en el intervalo. Es decir, no sé cómo será esa gráfica, no tengo ni idea, ¿vale? Pero lo que sé, o bueno, lo que quiero averiguar es si en el intervalo menos 1, por lo menos una vez hace esto, aunque por aquí haga lo que le dé la gana. ¿Vale? Luego ya, pero en este intervalo que por lo menos una vez pasa por ahí. Esto te lo pueden preguntar como corta el eje X o tiene una raíz. Asociar el término raíz a cortar al eje de las X. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? El último que hemos visto, ¿vale? El teorema de Rolle, que dice, si yo tengo un intervalo, ¿vale? Voy a poner, espera, voy a intentar, a ver si puedo traerme aquí esto, un momentito. Un momento. Que así puedo ir poniendo este ejemplo. Ahí. Vale. Entonces, lo que os decía. ¿Qué vamos a hacer? Mirad. El primero que vamos a aplicar es el teorema de Rolle. ¿Vale? No, perdón. El teorema de Bolzano. Dice. Función continua en el intervalo AB. Punto. Si el signo es distinto del signo de f de B, vamos a verlo. Función continua en el intervalo menos 1, 1. Por supuesto, es un polinomio, es continua. No me hace falta que sea derivable. Y ahora hago f de A, que sería menos 1. Sería menos 1 más 1. Es decir, menos 1. F de B, 1. 1 más 1 más 1. Es decir, 3. Signo opuesto. Función continua en el intervalo con signo opuesto en los extremos, automáticamente corta una vez. ¿Vale? Por lo menos una vez. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esa es la historia. Por lo menos una vez. Pueden ser más, pero o sea, a lo mejor hace así, no lo sé, pero por lo menos una sí. ¿De acuerdo? Repito, por ser continua. Si no fuese continua, si esto estuviese partido a lo mejor de X, imaginaos, de X más un medio, ahí ya no podríamos decir nada. Porque no sería continua. En el menos un medio habría un punto de discontinuidad. Pero al ser continua, yo cojo los extremos, aplico este teorema. ¿Dónde estamos? Que ya me he perdido. ¿Dónde lo he puesto? El de... Joder. Ahora no lo tengo aquí. Un momento. Que me lo he pasado. Aquí. Aplicamos el de Bolzano, que es función continua, extremos diferentes signos, corta una vez. Punto. Primero Bolzano, ¿vale? ¿Qué me dice en el B? Determinar el número exacto de puntos de corte del eje X cuando X corta a la recta. Es decir, corta más veces, ¿vale? Fijaos, lo que vamos a hacer ahí es, o me están diciendo, solo tiene una raíz, yo hago la derivada. Esa es la derivada, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y esta derivada es siempre positiva. Para cualquier valor que yo le dé, para cualquier X perteneciente a R. ¿De acuerdo? Es siempre positiva. ¿Por qué? Porque esto está elevado a un número par y el más 1 no cambia de signo. Si la primera derivada es siempre positiva, quiere decir que la función es creciente
en todo R. ¿Vale? Entonces, si corta, fijaos. Y esto siempre es así. Esto, si lo pusiesen, siempre es así. Si yo tengo aquí el -1, 1, y mi función, lo que me ha demostrado es que corta por aquí y que es creciente, no sé qué hará, lo que sea, pero hará algo así. No va a volver a cortar otra vez. ¿Por qué? Porque para ello tendría que decrecer o venir decreciendo. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Entonces, mi función solo tiene una raíz real. Esa es la historia. ¿Vale? Con Bolzano hemos demostrado esto. O sea, con Bolzano sé que al menos una raíz. Y ahora con la derivada sé que no puede bajar la función. Con lo cual, no puede cortar dos veces. Es decir, solo tiene una única raíz. Esa es la demostración. Le hemos acotado por un lado con Bolzano y por otro con la derivada. Una raíz, al menos una, no más de una. Se acabó. ¿Vale? ¿De acuerdo? No, en este caso nunca te lo suelen pedir. ¿Vale? Voy a ver aquí la resolución, que la tiene que ver por aquí. ¿Veis? Dice, la función es continua en los extremos, toma valores de diferentes signos, ¿vale? Por el teorema de Bolzano existe un sitio donde vale 0, una raíz. Ahora me da el segundo, la derivada de la función es positiva para cualquier valor de x, por tanto siempre creciente, luego no puede cortar otra vez, ya está, acotado, una única raíz, ¿vale? Teorema de Bolzano y derivada, ¿vale? Venga. Fijaos, aquí me dice ahora otro ejercicio de todo esto de lavado. Comprobar la existencia de al menos un punto C donde la segunda derivada valga 0. ¿Vale? Esto que hemos hecho con Bolzano, perdón, con Rolle, que lo tengo aquí, mira. Teorema de Rolle, aquí está. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si lo hemos hecho con la función, vale también con la segunda derivada. Es decir, esto que dice de función derivable tagatí, que f tal, pues aquí lo podremos cambiar por primera derivada, derivable, es decir, ¿cómo deciros? Aquí esto vale para f. Entonces la función derivable sería f'. Y aquí esto. Esto yo lo puedo cambiar. Si lo aplico a f', entonces lo que tiene que ser derivable es f' y esto de aquí, perdón, f segunda tiene que existir y esto aquí tiene que ser que f de a sea igual a f'. Es decir, nuestra primera derivada se convierte ahora en la función. Es como que todo le corremos uno. Si yo aquí le digo función continua, pues aquí es primera derivada continua. Función derivable, es decir, que la primera derivada sea derivable. Y aquí que las funciones sean iguales, pues que las derivadas primeras sean iguales. ¿Vale? Eso es lo que me está pidiendo aquí. Al pedírmelo con la segunda derivada, ¿vale? El teorema de Rolle es como que todo se mueve en un lugar. Si el teorema de Rolle normalmente es f continua, que exista f' y entonces f de a sea igual a f de b, pues lo que me está diciendo es, como te lo pido de la primera derivada, porque esta es la segunda, es como ir para atrás. Me estás diciendo que exista esto. Pues entonces esto tiene que ser la primera. Y aquí tiene que ser primera derivada igual aquí, ¿vale? ¿Me explico? O sea, es como correr todo una vez, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Voy a ir aquí para que vean un poco más rápido. Primera condición, función continua. F segunda, bueno, esta aquí no la tengo, vale. Hago la de segunda derivada, que no la he copiado. La segunda derivada sería, en este caso, la derivada del de arriba, que es 0. Por lo de abajo sin derivar. Menos la derivada del de abajo, la derivada del seno es el coseno, y la derivada del coseno menos el seno. Por el de arriba sin derivar, partido del de abajo al cuadrado. ¿Vale? O sea, fijaos que esto al final lo que me queda es menos coseno de x menos seno de x partido de 2 más seno de x menos coseno de x. ¿Vale? Y todo esto al cuadrado, gracias, efectivamente. ¿Vale? Espera, ahora está un poquito mejor. Esto sería 2 más... Todo esto al cuadrado, ¿vale?
Esa sería mi segunda derivada, mi primera derivada, pero en la que vamos a tratar ahora como la función. En el intervalo menos pi, pi. ¿Vale? Es decir, sería, fijaos, vamos a ver. Si ponemos, lo voy a poner aquí. Si ponemos unos ejes, tendríamos aquí 0 de ángulo, pi medios, pi. Y aquí menos pi medios, menos pi. Y me están diciendo que estudie en este intervalo de aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Aquí solo puede pasar una cosa, fijaos. Lo primero, la función es continua. El seno y el coseno son continuos. Quien no es continua la tangente. Recordad de las funciones elementales que esto, el de 0 es 1, vale. Esto sería el coseno, así. ¿Vale? Este sería el seno. ¿Vale? Y luego teníamos la tangente, que es la que es discontinua, la pongo aparte, que es la que hace una cosa así. ¿Vale? Entonces, seno y coseno son continuos, ningún problema. ¿Dónde está el problema? Aquí en el denominador. Pero fijaos, solo puede haber un problema si estos dos sumasen menos 2. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque menos 2 más 2 daría 0 y esto está en el denominador. ¿De acuerdo? Eso es donde podría haber aquí algún problema. Vale. Entonces dice, es una función continua. ¿Por qué? Porque si os fijáis esto entre los valores máximos que pueden tomar, o sea, cuando este vale 1, que es en pi medios, este vale 0. Por tanto, no va a tomar 2. Es decir, a ver si lo digo bien, no hay ningún valor entre menos pi y pi donde este, a la vez, tome el valor 1 y este menos 1. Este tomará 1 y este 0. Este tomará 1 y este 0. Fijaos que van siempre a la contraria. Pero no va a pasar que digas, vale, este vale 1 y este menos 1. Ya lo hemos liado. Eso no va a pasar nunca. No hay ningún valor de ángulo entre menos pi y pi donde el seno valga 1 y el coseno valga menos 1 a la vez. Si lo he suelto, es decir, para pi el seno es 1 y el coseno es 0. Vale. Para pi medio, perdón, al revés. Para pi el coseno es 1 y el seno es 0. Vale. Para pi medios el seno es 1, pero el coseno es 0. Es decir, esta parte de aquí jamás va a dar 2. Nunca. Dará como mucho 1 o menos 1, pero nunca 2. ¿Vale? Por lo que os digo, porque van al contrario. Donde uno vale 0, el otro vale 1. Y donde uno vale, el otro vale 0, este vale 1. ¿Vale? Por eso nunca sumará 2. Es decir, es continua. Repito, por la parte superior seno y coseno son continuos, en la inferior nunca valdrán a la vez 1. Otra cosa es que esto hubiese sido un 1. Entonces estamos fastidiados. Porque sí, en los extremos valdría 0. Si esto es un 1, sí que es verdad que este puede ser 1 y este puede ser 0. O este puede ser 1 y este puede ser 0. ¿Vale? Pero como es 2, nunca van a sumar 2 estos dos. Jamás. Un seno y un coseno no sumarán nunca 1 para el mismo valor de ángulo. Con diferentes ángulos sí. ¿Vale? Por tanto, justificado el hecho de que la función es continua y derivable en ese intervalo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa ahora? Ahora miramos los extremos. ¿Qué me dice el teorema de error? Que sean iguales. ¿Vale? Si yo sustituyo aquí por pi, fijaos, voy a hacerlo. O sea, lo que me dice el teorema de error, recordad, ¿eh? Función continua, derivable en intervalo, extremos iguales, f de a igual a f de b, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues vamos a hacerlo. F de pi, ¿cuánto es? En este caso es f', recordad que hemos movido todo 1. Sería sustituir aquí por pi, ¿vale? Sería sustituir aquí por pi, lo voy a poner aquí, sería menos coseno de pi menos seno de pi partido de 2 más seno de pi menos coseno de pi al cuadrado. En este caso, pi ya sabéis que son 180. Esto es 0, esto es 1, porque coseno de pi es menos 1, menos por menos más. Abajo es 2 más 0 más 1 al cuadrado. Es decir, 1 menos. Eso es f de un extremo. F del otro extremo, menos pi. ¿Vale? Fijaos que menos pi es lo mismo que 2pi. ¿Vale? O sea, si aquí está pi, que son 180, menos pi sería al contrario, que es 2pi, o si queréis 0. El ángulo 0, me da igual. O sea, es de la circunferencia, aquí está pi, pues aquí está menos pi, 2pi o 0. Se puede llamar de muchas maneras. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es lo mismo.
Entonces sería menos coseno de 0 menos seno de 0 partido de 2 más seno de 0 más coseno de 0 al cuadrado. Y en este caso es, esto es 0, coseno de 0, a ver, ¿quién se me ha ido? Algún signo. Me lo acabo de copiar aquí. Coseno de 0, a ver, porque me queda, a ver, menos pi, o sea, el de menos 180. No, perdón, lo estoy diciendo mal, perdonadme. Sí, perdonad, he puesto esto mal. Me estaba saliendo mal, un momento, perdonad. No. Esto es pi y menos pi. Depende si voy por aquí o si voy por aquí, perdonadme. No lo había puesto bien, ¿eh? Es el mismo. O sea, esto es lo mismo que el de pi. Eso sí. Ahora sí, disculpad. No me salía por eso. No es el de aquí, es. Si yo voy por este sentido, se entiende como más pi. Si voy por este sentido, se entiende como menos pi. Disculpadme. Entonces sería lo mismo que el de arriba. Coseno de pi menos seno de pi partido de 2 más seno de pi coseno de pi. Ahora sí. Y todo esto al cuadrado. ¿Vale? Entonces, en este caso sería 1 partido nuevamente por 9. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues ahí lo tendríamos. Ya hemos demostrado que f de A es igual a f de B, es decir, cumple la otro requisito del teorema de Rolle. Pues ya está, porque ya me dice que f segunda en C deberá ser 0. ¿De acuerdo? O sea, existe un punto donde es 0. O lo que es lo mismo. A ver si soy capaz. Menos pi y pi. Si mi función hace esto, más o menos imaginaos, lo que me está diciendo es, en estos dos extremos son iguales, ¿vale? Esto, pues existe un punto aquí donde la derivada es 0, es decir, existe un máximo o un mínimo si va al revés. ¿Vale? Eso es lo que me dice el teorema de Rolle. Aquí este problema, la peculiaridad es que en lugar de aplicar el teorema de Rolle a la función, como lo que me preguntan es esto, mi función ahora es la f'. Si lo que me preguntan es esto, mi función es la función normal. Esa es la historia, ¿vale? Lo que tiene este ejercicio de peculiar, ¿vale? Y manejar un poco las funciones trigonométricas. ¿De acuerdo? Venga. ¿Está claro hasta aquí? ¿Algún lado con esto? Vale. Esto ya que cae, bueno, últimamente han puesto un par de ellos, pero vamos, no es lo más común. Dice, estudiar cuando se verifica que f', otra vez. Estudiar cuando se verifica que f' de x es igual a 0. Dice, puesto que f de 1 es igual a f de menos 1, ¿existe contradicción con el teorema de Rolle intervalo? Bueno, aquí habrá que ver cómo es la función esta, ¿vale? Y lo que veremos es que la función no es continua en ese intervalo. ¿De acuerdo? Pues entra, espera, lo voy a buscar. 3, 10, 2. Aquí sí me hubiese venido bien, un momentito. Que lo cojo en un momento, porque... Descargas, lo tengo aquí. No. Ah, sí, vale, un momentito. Espera. Voy a abrir para que veamos la función como es. Y entonces justifiquemos el hecho de que no es continua. O no es no, perdón, que no es derivable. Vamos a ver, este es el 3, 10, 2. Venga, lo busco un momento. 3.10.2. Espera, estás atascado. Vale. Vamos a buscarlo. Ah, aquí está. A ver si aquí está. Vale, vamos a ver. Un momentito, corto el este y os lo... O bueno, os comparto la esta entera. Comparto mejor. Ya sacamos antes. Vamos a ver. Vale, aquí la tenéis. Esta sería, si la representaseis, que lo podían representar, esta sería la función representada, ¿vale? Voy a ampliar un poquito más. ¿Vale? Entonces, fijaos, lo que me dice es... Dice, es que cuando puesto que f de 1 es igual a f2, ¿existe contradicción con el teorema de Rolle? Es decir, parece que se verifica esto. Pues no. ¿Por qué? Porque en el intervalo menos 1, 1, que iría desde aquí hasta aquí, la función no es derivable en el 0.
Y lo que me pide es que la función sea continua en el intervalo abierto, cerrado y derivable en el intervalo abierto. Y en este caso, en x igual a 0 no es derivable, que es lo que pone aquí. ¿Vale? Y tendrá la función lo que decía la hipótesis de error, la función debe ser continua en el intervalo y derivable Lo cual no es cierto en el apartado anterior, porque, repito, en el intervalo, todos los que tengan valores absolutos, en este caso es en el 0, los puntos de unión del valor absoluto son picos, ya lo vimos. Entonces, en este pico no existe derivada. ¿Vale? Por eso no contradice el teorema de error. Es decir, vale, cumple la primera parte, pero no existe f' de x igual a 0. ¿Por qué? Porque no cumple el teorema de error, no cumple el que sea derivable en todo ese intervalo. ¿De acuerdo? Es un poco el de aquí. ¿Vale? Vale. Fijaos, dice aquí otro. Se hace una función derivable con derivada continua en toda la recta real. Vale. Y tal que la función en el 0, o sea, fijaos que me dice el intervalo es el 0, 0, ¿vale? Y me dice que la función en el 0 vale 0, que la función en el 2 vale 2. Demostrar que existe al menos un punto c en el intervalo tal que la derivada es 1, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? El de Lagrange. ¿Qué decía Lagrange? Lo pongo por aquí, voy otra vez para él. Lagrange o valor medio. Recordad, se llaman de varias maneras. Este de aquí. Función continua en el intervalo B. Función derivada en el intervalo B. Entonces existía SF', ¿vale? Estaba por aquí, donde lo explican. Es que lo tengo aquí mezclado. Aquí. Este de aquí, es la que me... ¿Vale? F continua en el abierto. F es derivable, perdón, F es continua en el cerrado. F es derivable en el abierto, entonces existe un valor tal que cumple esto de aquí. ¿De acuerdo? Lo que hemos dicho gráficamente, quedaos en la cabeza, es el teorema de Rolle, pero simplificado. Como no exijo que f de A sea igual a f de B, esto no es cero. ¿Vale? Pero es lo mismo que este de aquí, teorema de Rolle, pero más general. ¿Vale? El teorema de Rolle es un caso particular de este. Si estas dos cosas son iguales, vale cero. De hecho, podemos aplicar este a todos. ¿De acuerdo? Perdón. Entonces, en el que estamos haciendo, aquí lo que me dicen es, cuando me dicen demostrar algo de la derivada, aquí me están pidiendo el teorema de Lagrange. Con lo cual, esto será la siguiente manera. Fijaos. Continua en el cerrado. ¿Vale? Si esto lo representamos, que es el 3,18. Un momentito que lo voy a buscar y os pongo la gráfica. 3,18. Y aquí está. ¿Vale? Y me están diciendo, ojo, en el 0,2. ¿Vale? ¿De acuerdo? Me lo están pidiendo en el intervalo 0,2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el intervalo 0,2 es continuo. Por aquí la asíntota. A ver. No, porque la asíntota tendría en el 1. A ver, no sé si está menos un punto. Espera, a ver. Dice... Espera. Aquí lo que pasa es que sería discontinua en el 1. No sé por qué no... A ver. 0, valor medio. A ver. Es que no sé por qué esto tiene... Esta asíntota aquí es en el 1. ¿De acuerdo? No sé por qué lo cojo. Ah, bueno, vale. Dice, vale. Perdonad. Olvidadlo. Que no es F. Perdonad. Que es G. Es otra función. Perdonad, está bien. Digo, no, ¿veis? Esta, por ejemplo, no lo cumpliría. Porque en el 1 no es continua. Y está diciendo que flipo. Vale, es otra función. Perfecto. Entonces me dice, G es una función derivable y continua en toda la recta real. Vale, tal que cumple esto. Demostrar que existe al menos un punto tal. Pues si cumple estas dos teorías, es decir, es continua en el cerrado, es derivable en el abierto, que me lo está diciendo, entonces por el teorema de Lagrange o el teorema de valor medio me dice, existe un punto C tal que G de B menos G de A partido de B menos A. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso es lo que me están diciendo. Y entonces lo aplicas rápidamente, porque sí que lo cumple. Aquí lo tendrías. ¿Vale? O sea, lo que quieren demostrar es, ¿vale esto? Sí, pues haría 2 menos 0 partido de 0 menos 2. Y eso da 1, que efectivamente es lo que da. ¿Vale? Eso es lo que tiene que dar ahí.
¿vale? Demostrado que existe el punto que da eso. Es más fácil, me estaba yo liando por eso, pero cuidado, no es F, es G. Ay, es imposible. Vale, aquí por ejemplo veis otra vez, demostrar que la ecuación tal solo tiene una raíz real cualquiera que sea el valor de m. Entonces, para ver que tiene una sola raíz real, lo que hemos hecho antes, lo que vamos a ver es, primero, función continua en un intervalo. Generalmente en un intervalo, esta función es continua en cualquier intervalo que cojas, porque es un polinomio. Es derivable en cualquier intervalo que cojas. Me da igual el intervalo, ni lo miro. ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo que voy a encontrar es un sitio donde valga 0. Entonces, fijaos, dice, como ahora no tengo, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia con la anterior? En la anterior me decían, en el intervalo 0, 2. Pues tú coges esto y sustituyes. ¿Qué hago cuando no me den el intervalo? Pues los límites. El límite cuando se vaya por la derecha y el límite cuando se vaya por la izquierda. ¿Vale? Y ahí no me preocupa. El intervalo que estoy cogiendo es toda la recta real. Como por la derecha se va más infinito y por la izquierda se va menos infinito, eso quiere decir que en algún momento pasa por aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, es lo que os digo. Fijaos que en este caso, al no darme un intervalo, no voy a... Hombre, podría empezar a coger yo 0,1, 0,2, pero ¿cómo sé yo en qué intervalo cumple que corta? Pues cojo y hago el límite a la izquierda, el límite a la derecha y veo lo que da, ¿vale? Y además puedo ver si es única, porque si hago la derivada como antes y es positiva siempre o negativa siempre, ¿vale? En este caso de creciente porque es positiva, entonces sé que tiene una raíz y es única, ¿vale? Para que sea positiva no siempre con el exponente. Claro, porque en este caso el exponente es par, entonces aunque le pongas un signo menos no va a cambiar nunca. ¿Vale? Es como si, imagínate que fuese así. Claro, aquí no puedes decir nada, porque esto puede ser positivo o negativo. Entonces aquí no puedes decir nada, pero siempre está puesto así, para que te salga algo positivo. ¿Vale? Bueno, estos son un poco lo mismo, ¿veis? Hacen igual, ¿de acuerdo? Eso es que los miréis un poco, aquí están. Demostrar que tiene una única solución real, ¿veis? El intervalo de longitud, pues lo mismo. Signo por un lado, signo por otro. Ya digo, ¿cuál es la variante de esta de raíces? ¿Que me dan el intervalo 1, 8? Pues pongo el 1 al 8. ¿Que no me dan intervalo? Pongo menos infinito, más infinito. Se acabó, ya está. Esas son las variantes, ¿vale? Que tenéis un poco por aquí. ¿Vale? Aquí dice un brote de enfermedad, este es porque es de los últimos, vamos a ver, dice un brote de enfermedad se propaga a lo largo de unos días, tal, vale. Estos sí, están muy atentos porque estos últimamente les molan bastante como problemas. Sabiendo que inicialmente había 6 personas afectadas, calcule la función, vale. Calcule cuántos días. Fijaos, este es importante, porque aquí lo que me están dando es una derivada y me pide que calcule la función, ¿vale? Es decir, ¿de dónde venía esto? ¿De acuerdo? Bueno, aquí no tengo esa parte, ¿vale? Pero recordad que lo contrario de la derivada es la integral, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso es lo que tenéis que tener en cuenta ahí. Calcule cuántos días después de tal y luego calcule el teorema de Bolzano cuántos días dura el brote, es decir, la derivada. Pues aquí está, ¿vale? Lo que haces en los extremos, aquí lo que pasa, a ver, espera, voy a buscarlo aquí, que lo vamos a ver más completo, que este sí me interesa. 320 días. A ver, este está bien. Y este es de los últimos, que son los que quiero entretenerme más. Vale. Lo que os decía. ¿Veis? Como me están dando la derivada, si yo quiero la función y es la inversa, si yo hago la integral de la derivada, ¿qué es lo que tengo? La función. ¿Vale? Y fijaos que dice, inicialmente son 6 personas. ¿Eso qué es? La constante. ¿Vale? Cuidado con este tipo de problemas que sí que les puede molar, ¿de acuerdo? Entonces lo veis, me dan la función, me dan la derivada, me dicen calcula la función, pues integro. Y como va a ser una constante, ¿cómo es la constante? Porque es el valor inicial. Cuando la t es 0, cuando las t desaparecen, lo que me queda es ese 6, claro, el inicial. ¿Vale? Luego calcule cuántos días después de iniciarse el brote se alcanza el máximo, tal. Estos son máximos y mínimos, aquí lo tenéis. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y luego, ¿qué dice? Calcule usando el teorema de Bolzano cuántos días dura el brote. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y la función es continua, además cumple que lo que pasa aquí, claro, ¿cómo sabes? Tienes que buscar un intervalo donde cambie de signo, ¿vale? Donde haya una tendencia. ¿Cuánto va a durar? Cuando llega al 0, es decir, esto de aquí. Si lo representas lo vas a ver aquí, ¿vale? Pero es cuando pase por aquí, ¿de acuerdo? Aquí se acaba el brote, en el punto de corte. ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo podías... Dime. El intervalo tiene que ser de 1.
No, puede ser de lo que tú quieras, de lo que tú quieras, sí. Hombre, lo más pequeño posible, de lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, lo que os decía, en este caso, claro, te dicen que lo hagas con el teorema de Bolzano. Bueno, pues vale. ¿Dónde lo vas a hacer? Pues, hombre, lo vas a tener que hacer no en el máximo, porque entonces no va a acabar, pero sí por donde valga cero. También lo podrías haber hecho cogiendo la función e igualando a cero. O sea, por eso te lo dicen, yo cojo esta función, la igualo a cero, la resuelvo, que no tiene complicación, y me va a dar ese valor. ¿Vale? Entonces tienes que ver, como te dicen por el teorema de Bolzano, yo le igualaría a cero, vería dónde es y cogería un intervalo alrededor de ese valor. Es decir, me explico. Si yo cojo esto, 10t cubo. Que te dará como 50. Claro, entonces tú dices, pues cojo el 13 y cojo el 14. Punto. Ya está. ¿Sabes? Si resolvéis esto, lo que pasa es que sería la forma de hacerlo. ¿Cuándo se acaba la epidemia? Pues cuando toca el cero. ¿Vale? Pues lo más corriente cuando toca el cero es hacerlo esto igual a cero. Bueno, más 6. Igual a cero, ¿no? A ver. Sí. Esto igual a cero. ¿Qué haríamos aquí? Pues claro, aquí ¿qué te va a quedar? Esto lo intentas hacer y al final te queda. ¿Este la cuarta? No, sí. T al cubo. Vale. Podrías hacerlo así. Es decir, al final te va a ser un refining muy chungo. ¿Veis? Si lo igual a cero, sale aquí algo un poco chungo. Pues ¿qué es lo que hay que hacer? Más o menos ver por dónde cae. Y lo que te dicen es que las próximas por el teorema de Bolzano. Por eso no te piden el valor en concreto, ¿vale? Te piden solo que demuestres dónde acaba. Bueno, pues aquí estaría, ¿vale? Corta al final. ¿Cuál es el valor? No te lo piden. Pues sería eso, ¿vale? Seguimos, ¿eh? Que yo hasta y media no tengo... ¿De acuerdo? Sería un poco la historia, ¿vale? Por ejemplo, ¿veis? Aquí dice justificar usando el teorema de Kodo que en algún punto en el intervalo 1-10 en que ambas funciones toman el mismo valor. Es decir, que en algún punto se cortan, ¿vale? Entonces, fijaos, lo que me dicen es haya la diferencia de las dos y lo que tiene que suceder es que esa función, ¿vale? Tenga un punto donde se corten, ¿vale? ¿De acuerdo? Es continua, no sé qué. Entonces, el teorema de Bolzano que me dice que existe un punto donde eso es cero. Es decir, lo que está haciendo, por decirlo de alguna manera, es aplicar el teorema de Bolzano pero con dos funciones, ¿vale? Con la diferencia de las dos. O sea, ¿cómo decirlo? A ver si me explico bien. Que no me he explicado muy allá. Vamos a hacerlo así. A, B. F de A, G de A, F de B, G de B. Bueno, si en algún sitio se cortan, lo que está pasando es que la diferencia entre F de A menos F de B menos F de A es cero. Perdón. Lo diré. La diferencia es que son cero o que, mejor dicho, vamos a hacerlo más fácil. Vamos a llamarlo C. Que en ese punto intermedio esas dos funciones son iguales. Lo que me está diciendo aquí no tiene por qué ser el punto medio de aquí, ¿eh? Pero esas dos funciones valen lo mismo. Es lo que te está diciendo aquí. Que la diferencia entre las dos funciones es cero. Me da igual ponerlo así que poner esto así. Bueno, lo pone aquí. Vale. ¿De acuerdo? Pues bueno, es un poco lo que te piden. Lo que partes de aquí, de que es continua, aplica lo de que el signo de uno es diferente al del otro y entonces aplica el teorema de Bolzano. Y ya está. ¿Vale? Un poco esa es la historia. Mi lado es un poco, si no me decís, porque hay que verlo con calma, pero vamos, sobre todo es el de las... el de las raíces. Y bueno, es un poco saber aplicarlo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Viene Rosa que va a dar clase. A ver, corto. Sofía, tenías dudas. Si quieres luego creo que no tengo que vigilar. Un momentito. Porque si no me voy... A ver. Un momento. 31. No. Vale. Pues si queréis luego cuando teníamos clase nosotros, a la 1:20 creo, con el C, pues a la 1:20 si quieren me conecto en otro lado y vemos las dudas que podáis tener a día de hoy, ¿vale? Lo hacemos así, porque los teoremas no nos da tiempo, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, pues ahí lo dejamos un poquillo. Mirados un poquito, pero vamos, es eso, es ver